Bueno, creo que por fin quedó todo andando. ¿Se acuerdan lo que habíamos estado viendo de interrupciones? Vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar a ver qué es un sistema operativo. Es una de las cosas más difíciles de definir qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es dos cosas al mismo tiempo. Es un programa de control que limita lo que pueden hacer los programas de aplicación o los programas de usuario, ¿sí? O las aplicaciones dentro de la computadora. Y además es un gestor de recursos. O sea, además de controlar, le da facilidades a los usuarios o a los desarrolladores o a ambos, ¿sí? Muchas de las cosas que vamos a hablar son aplicables tanto a los sistemas operativos de escritorio como a los sistemas operativos de embebidos. Nosotros vamos a poner el foco en los embebidos, no nos vamos a preocupar demasiado de los de escritorio. Por ahí sí les voy a ir comentando las diferencias que van a encontrar entre uno y otro, ¿sí? Pero la parte importante de lo que nos interesa es los de embebidos. Entonces es un programa que es un intermediario que me da facilidad y que me impone restricciones de control, básicamente para que puedan ejecutarse más de un programa simultáneamente en el mismo hardware, ¿sí? Por ahí viene sobre todo la parte de control. Fija en definitiva las pautas de convivencia entre esos programas y además las cosas que tendrían que hacer todos esos programas por igual las absorbe él para facilitarle la vida a los programas que lo van a usar, ¿sí? Entonces es una herramienta. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema operativo? Bueno, simplificar el uso desde el punto de vista del desarrollador y desde el punto de vista del usuario, ¿sí? De el sistema que se está controlando. Utilizar los recursos de una forma más eficiente, empezando por el procesador como primer recurso, de forma tal que se puedan ejecutar más de un proceso concurrentemente. ¿Sí? Cuando hablamos de que se ejecuta concurrentemente, quiere decir que macroscópicamente es como si se ejecutaran en paralelo, pero microscópicamente no. Es decir, ejecuto un pedacito de cada uno, voy cambiando muy rápido, es como el multiplexado. Entonces, en un tiempo largo yo veo que se ejecutan varias cosas al mismo tiempo, pero en realidad no necesariamente se ejecutan en paralelo, ¿sí? Entonces, la ejecución concurrente es que yo estoy haciendo varias cosas simultáneamente, no necesariamente al mismo instante las dos cosas, pero sí que como que no termino una mientras sigo con la otra, ¿sí? Ese es el concepto de concurrencia. El sistema operativo me va a dar concurrencia. Si tengo un procesador de más de un núcleo, bueno, tendría además de concurrencia paralelismo. Ahí sí hago dos cosas simultáneamente al mismo tiempo, ¿sí? Pero el sistema operativo me permite concurrencia aún sin paralelismo. Y como vamos a estar haciendo más de una cosa al mismo tiempo y demás, entonces fijar los límites de lo que puede hacer cada uno de los programas para que eso pueda funcionar razonablemente en armonía, ¿sí? Sobre todo en computadoras de escritorio donde los programas lo escriben distintas personas. En embebido, alguna de estas cosas que rompiste. No digas eso porque te escuchas después la grabación. No, a mí no se me tiene que subir mucho. Algunas de estas cosas son las que probablemente en embebidos van a bajar la carga o por ahí ni siquiera se implementan, ¿sí? ¿Por qué usaríamos un sistema operativo en un embebido? Una de las opciones que lo que acabo de mencionar es que trabajemos paralelo macroscópicamente varias. Cuando un programa es complejo, ¿sí? Normalmente se lo puede dividir en partes simples. Y en un sistema embebido complejo es habitual que las partes simples sean independientes. Y yo pueda estar
o sea, dividir el problema en tareas concurrentes. Por ejemplo, mientras me fijo si apretaron una tecla para cambiar el modo del reloj, además tengo que llevar la hora y además tengo que refrescar. Entonces en el reloj podemos encontrar 3 tareas así concurrentes muy fácil. Gestionar qué le muestro al usuario en la pantalla, manejar el refrescado de la pantalla, que es una cosa totalmente separada, y manejar la gestión de la hora, o sea, acordarme que va contando la hora, que es otra cosa separada. Entonces, más allá de que algunas pases sean más complejas y otras más simples, puedo hacer una primera división y me resulta más fácil desarrollarlo si lo planteo como tareas independientes y sé que después voy a poder ejecutar todas esas tareas y que esas tareas, porque eso también lo puedo hacer con un super loop, pero ¿qué pasa cuando lo hago en un super loop? Tengo que tener mucho cuidado de cuánto demora una, porque lo que demora una afecta a la otra y afecta a la otra. La concurrencia, el entramado, está puesto fijo en el lazo. En cambio acá, el entramado se va a poder manejar mucho más flexible, porque yo voy a escribir cada cosa como si fuera totalmente por separado. Y después voy a tener algunos mecanismos para regular cómo se hace ese entramado, ¿sí? Pero sin tener que cambiar el código de las tareas, sin tener que preocuparme cuando lo escribo. Entonces, eso es lo que gano con un sistema operativo. Puedo dividirlo en problemas independientes y cada problema resolverlo como si fuera independiente. Y después regular los temas de qué es lo más importante, qué se tiene que ejecutar primero, qué es lo que puede demorar menos, ya usando herramientas que me da el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas. Ahora, ¿qué sucede? En los embebidos vamos a ver que no todos los servicios del sistema operativo me hacen falta. De hecho, ya hablamos que, por ejemplo, la parte de seguridad es normal que no esté. La parte de los límites y los privilegios de ejecución, que en los sistemas operativos de escritorio hacen falta para lograr que el sistema operativo sea una cosa sólida que un programa de usuario no lo pueda voltear, ¿sí? En un embebido no hace falta. Depende del embebido también. Si el embebido es el que controla el sistema de navegación de un avión, por ahí sí. Pero si es el que controla el reloj nuestro del despertador, seguramente no. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que en los sistemas operativos embebidos hay muchas de las funciones. O sea, el sistema operativo de escritorio tiene todas las funcionalidades. Y los sistemas operativos de embebido tienen, depende el problema que tenga que resolver, algunas de esas funcionalidades sí, algunas de esas funcionalidades no hacen falta. ¿Cómo? Los embebidos ya son de por sí computadoras pequeñas, va a aparecer la necesidad de que los sistemas operativos de embebidos sean altamente configurables. ¿Para qué? Para reducir el footprint o para reducir el consumo de memoria, de procesador usado por el propio sistema operativo, ¿sí? Y de esa forma generar el menor impacto posible en el hardware que necesito. Porque, vamos, está muy lindo, pero el sistema operativo como tal también va a consumir recursos. ¿Sí? Tengan en cuenta que la placa que nosotros estamos usando, por ejemplo, no podrá contener ni siquiera al propio sistema operativo Windows. En la cantidad de recursos que puede aportar y la cantidad de recursos que consume el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, depende del porte del sistema operativo, podrá suceder que se consuma todo el procesador y que no le alcance. ¿Sí? Y en embebido ya habíamos visto que vamos desde micros muy chiquitos, con muy poca RAM y flash, a micros muy grandes. ¿Sí? De hecho, el último de los sistemas operativos de embebidos es un Linux embebido, que hace casi todo lo que hace un Linux normal. ¿Sí? Eso sería como el tope de gama de los sistemas operativos embebidos. Y de ahí para abajo, a cosas tan chiquititas como un sistema operativo que no lo vamos a ver, pero un sistema operativo que puede entrar íntegro en 3 o 4K de flash y en medio K de RAM. ¿Sí? Y en el medio cualquier cosa. Entonces, para poder encoger el sistema operativo a esa medida, además de que los sistemas operativos van a tener targets de procesador y de funcionalidades, vamos a encontrar que los sistemas operativos son muy configurables. Y depende del sistema operativo con el que estemos trabajando, va a haber distintas formas de eliminar lo que nosotros no usamos. La más básica, ya la mencionamos,
dijimos que el enlazador elimina todas las funciones que no son llamadas. Entonces, si yo uso pocas llamadas a funciones del sistema operativo, bueno, todas las que yo no uso automáticamente se eliminan y la imagen queda más chica. Si las variables están bien declaradas y están enlazadas a qué funciones necesitan esas variables, también se eliminan las variables globales y se disminuye el uso de RAM. ¿Sí? Entonces, esto es una opción, que es prácticamente no hacer nada o armar bien las funciones, modular bien el código. O sea, hacer un código razonablemente modular, con pocas dependencias cruzadas. La otra opción, también creo que la usamos, es usar condicionales con if, def. ¿Sí? Entonces, ustedes ponen define y habilitan o deshabilitan bloques de código. Esos bloques de código ya ni se compilan, con lo cual ni hace falta que el enlazador los optimice. Junto con esto, a veces vienen herramientas para generar esos archivos de configuración, ¿sí? En donde se validan las opciones, y si ustedes le dicen, por ejemplo, que no van a usar un sistema operativo, uno que usa este tipo de cosas son los módulos ESP32. Si alguna vez trabajaron con los módulos ESP32 con el firmware que les da SPECIF, el ESP-IDF, hay una opción que se llama menú config, en donde ustedes le dicen, yo no voy a usar Ethernet, o sí voy a usar Bluetooth, voy a usar Bluetooth 2, voy a usar Bluetooth 4, y empieza a instalar o sacar módulos de software, asegurándose de que las configuraciones sean razonables. Y después todo eso impacta en generar todo un archivo con definiciones, y el código los lee como if-def y empieza a suprimir y a elegir qué compila y qué no compila. ¿Sí? Entonces, una opción fácil es que ustedes hagan un archivo de un config h y pongan define ahí. Y la opción más compleja es que haya toda una herramienta para configurarlo y a la larga genere ese mismo archivo, pero que es kilométrico. El kernel de Linux se configura de esta forma también. Y ustedes pueden compilar su kernel sacándole cosas que no hagan falta. Y la última de las opciones, que es el sistema operativo que yo les decía que no vamos a ver, es generar el código. Nosotros habíamos usado en algún momento un sistema operativo en el cual lo que les daban no era el código, sino eran las plantillas de código. Y en función de la configuración se generaba el código C exacto para lo que ustedes necesitaban. Entonces, si ustedes iban a tener 3 tareas, el array de tareas se dimensionaba en 3. ¿Sí? Con lo cual, más a medida, imposible. ¿Sí? Ese es el que tiene muy poco overhead. Si les interesa chusmearlo, se llama OSEC, el sistema operativo, y está normalizado, está estandarizado, y viene de la industria automotriz, de cuando se empezaron a generar computadoras de inyección para los motores de autos. Bueno, de ahí sale la norma de ese sistema operativo. Es un sistema operativo que está pensado para micros de no más de 32K de flash y de no más de 4K de RAM. El sistema operativo más toda la aplicación tienen que entrar en ese tamaño. Un sistema operativo extremadamente liviano. ¿Qué otra característica tienen los sistemas operativos de embebidos que no tienen o diferentes a los sistemas operativos de escritorio? Bueno, en los sistemas operativos de escritorio, normalmente todos los recursos son gestionados por el sistema operativo. Y todos los dispositivos de entrada-salida, impresoras, puertos de comunicaciones, pantallas, teclado, todo es propiedad del sistema operativo. Y las aplicaciones le tienen que pedir al sistema operativo, ¿sí?, acceso a eso. En los celulares, hasta la posibilidad de seguir ejecutando en segundo plano, o sea, seguir ejecutando cuando no estoy en la pantalla. Cámaras, GPS, todo pasa por el sistema operativo. ¿Sí? Ustedes no tienen acceso a nada en forma directa. En los sistemas operativos embedidos, eso normalmente no hace falta. Y normalmente no se usa. ¿Por qué no se usa? Por 2 razones. La primera razón es que hace que el sistema operativo sea más grande. ¿Sí? Porque el sistema operativo tiene que implementar todos los controladores de dispositivos y ustedes como aplicación tienen que hablar con el sistema operativo para que el sistema operativo hable con el dispositivo. El sistema operativo tiene que ser más grande. Si bien les resuelve una parte del problema,
a ustedes como aplicación les resuelve una parte, ¿sí? Pero la suma sigue siendo más que si ustedes resuelven el problema en forma directa. Y a nivel tiempo pasa lo mismo. Ustedes tienen que ir al sistema operativo porque el sistema operativo vaya al dispositivo. Eso hace que el manejo de los dispositivos sea más lento. En un sistema operativo embebido habíamos dicho que normalmente todas las aplicaciones que están corriendo, primero que es una aplicación, que puede tener varias tareas, pero es una aplicación. Y si fuese más de una aplicación por alguna razón, igual esas aplicaciones están escritas por el mismo grupo de desarrolladores, ¿sí? Entonces no tiene sentido ese nivel de protección o ese nivel de seguridad si somos 3 personas y nos vamos a poner de acuerdo en cómo se manejan los dispositivos. Entonces, en un sistema operativo normal, el esquema de capas es este, donde los controladores de dispositivos están por debajo del sistema operativo, y yo, fíjense que acá hay una raya, es decir, ni esto pueden acceder a esto, ¿sí? El sistema operativo sí puede acceder al hardware, los dispositivos también acceden al hardware, que es lo que está acá abajo, pero los middleware y la aplicación no pueden más que al sistema operativo. Esto es el esquema de un sistema operativo de escritorio. ¿Qué son los middleware? Los middleware son bibliotecas de funciones, ¿sí? Por ejemplo, el protocolo TCP/IP, que usa a los controladores de placa Ethernet para poder transmitir, ¿sí? Su aplicación usa esas bibliotecas o trabaja directamente con el sistema operativo. Puede que ustedes no tengan ningún middleware, ¿sí? Pero en términos generales, ustedes cuando hacen una aplicación para un sistema operativo de escritorio usan bibliotecas de cosas que ya están resueltas más los servicios del sistema operativo. Y no pueden ir directamente al hardware, ahí se les acabó el acceso. En un sistema operativo de escritorio se invierte. El sistema operativo está formado nada más que por el kernel y esto es sistema operativo de tiempo real. En realidad es lo mismo, es un sistema operativo embebido. Sí. Este es el de escritorio. Y este es el embebido, ¿sí? En el embebido, los drivers están por encima del kernel y la aplicación puede ir al driver o puede ir directamente al kernel. Esto lo escribió la misma persona que escribió la aplicación, ¿sí? Esto es nuestra HAL, en definitiva, ¿sí? Entonces, poner un sistema operativo no hace que yo tenga que olvidarme de la HAL, la tengo que hacer igual, ¿sí? Y la puedo usar a la misma HAL que tenía hecha porque el sistema operativo no me interfiere, ¿sí? No termino de entender bien qué es el kernel de un sistema operativo. El kernel del sistema operativo es el núcleo, son los servicios esenciales. Hay cosas que son periféricas y hay cosas que son esenciales. Por ejemplo, la gestión de la multitarea es esencial. Mientras que los servicios para mostrar cosas en pantalla no es esencial. De hecho, un sistema operativo de embebido no tiene pantalla, ¿sí? Entonces, el kernel es el núcleo. Son los servicios esenciales que te tiene que dar cualquier sistema operativo. En un sistema operativo de embebidos, normalmente todo el sistema operativo es solo el núcleo. No hay más que lo mínimo indispensable que te tiene que dar. En un sistema operativo de móviles o de escritorio, hay muchos más servicios que solo los esenciales. ¿Se entiende? ¿Y quién define cuáles son estas? El diseñador del sistema operativo. A ver, ¿quién define qué forma parte del kernel? Claro. No, eso está estudiado. Claro. El kernel te tiene que dar, o sea, ¿qué te tiene del sistema operativo? Multitarea. O sea, permitirte ejecutar más de una tarea simultáneamente. Eso es esencial. Vamos a ver que eso no es gratis. Van a aparecer problemas de coordinación entre los procesos y de compartición. Te tiene que dar las herramientas para resolver eso. Te tiene que dar las herramientas para gestionar la memoria, para que vos le digas, necesito tanta pila. Entonces, el entorno para ejecutar las tareas y las cosas mínimas para que las tareas puedan convivir son las cosas que te tiene que dar el kernel, ¿sí? Ahora, el resto de servicios, todo lo que es la interfaz de usuario, la configuración, todo eso es no esencial, ¿sí? Sí. Todo eso es como un programa más que viene dentro del sistema operativo, pero podría desaparecer, estar, no estar.
Lo importante es que el sistema operativo te permite ejecutar N tareas simultáneamente con cierta seguridad, con ciertas características, ¿sí? El kernel de un sistema operativo de tiempo real, por ahí hay cosas que no implementa de un kernel de sistema operativo global, porque decidiste que no te interesaban. Por ejemplo, mecanismos de seguridad para prohibir el acceso a memoria. Entonces, eso es esencial. Bueno, pero yo no lo voy a implementar. Listo. Si lo implementaras, sería parte del kernel. ¿Se entiende? Sí. Bien. De esta forma, además, el sistema operativo es más delgado, no necesita conocer las N millones de dispositivos de puertos GPIO, de puertos seriales de cada fabricante, sino que se concentra nada más que en el kernel, que es lo esencial, ¿sí? Y el resto me tira el fardo a mí. Con lo cual, cuando yo estoy en Linux, yo no necesito saber cómo se maneja una placa de audio, porque el sistema operativo me da funcionalidades para manejar una placa de audio. O no necesito saber cómo se maneja la placa de audio del fabricante A respecto a la del fabricante B, porque los controladores y la capa de abstracción están dentro de Linux. Para mí es lo mismo cualquier placa de audio. ¿Sí? Acá no, acá seguimos con el mismo problema que ya traíamos. Así que me cambio de el conversor AD del fabricante A al fabricante B, me tengo que sentar a leer los registros o usar las librerías que me dio. ¿Por qué tiene problemas cierto tipo de, por ejemplo, a Joel le pasó la placa de video que no le leía? Porque no tiene el driver. Pero te sentás, te lees el manual, lo escribís, y en cuanto vos escribiste el driver correcto, todo el resto de aplicaciones funcionan. ¿Se entiende? Sí, me da risa que debe ser fácil escribir el driver. Claro. Esa es otra cosa. Es mi tesis. Pero, ¿se entiende? O sea, vos no vas a tener problemas con... Si tenés problemas con una aplicación, es porque hay un pedazo del driver que no está escrito. Entonces vos me decís, no, bueno, pero el procesador de texto y las aplicaciones normales andan, pero cuando quiero levantar un juego no anda. Bueno, porque la parte de aceleración de gráfico es la que no está escrita el driver, o está mal escrita. ¿Sí? Pero sigue siendo un problema del driver. En el momento que resuelvas el driver, va a andar cualquier juego por igual. Todos los que usen en la parte de aceleración van a empezar a andar. ¿Sí? Toda esa pregunta, porque muchas veces te dicen de que no sirve Linux para los juegos, que es complicado por eso, digamos, por los drivers que trae que... No tengo idea. Ah, Pero si quieren, miento bien. No, en principio, ¿qué sucede? Este problema de estar los drivers abajo tiene consecuencias. Y cuando ustedes tienen dispositivos que tienen un uso muy intensivo, como las placas gráficas, como las placas generadoras de cuadros 3D y demás, este esquema no anda. Este esquema de intermediario es un problema. Entonces el sistema operativo dio ciertos accesos para que un middleware, que en principio se llama DirectX, pueda directamente bajar al assembler de la placa. Por razones de velocidad, porque si no, tener un intermediario es un problema. ¿Sí? Los juegos utilizan ese tipo de funcionalidades en las placas, básicamente. Y ese tipo de funcionalidades son las que eventualmente no andan bien, porque a veces, básicamente lo que tengo entendido que hacen es como llevar a assembler de los procesadores gráficos, a assembler de la GPU, las instrucciones de alto nivel que vos pones, es como un intérprete. A veces ese assembler es propietario. Entonces vos no podés escribirlo si el fabricante de la placa no te dijo, para poner un punto se hace de esta forma. ¿Sí? Linux no te admite drivers que sean propietarios en forma nativa. Los tenés que poner por separado. Entonces de ahí vienen ciertos problemas con los juegos en Linux. ¿Sí? Es justamente para resolver este problema de tener el sistema operativo al medio en dispositivos que tienen muchísima tasa de transferencia o muchísimo uso, y el sistema operativo pasaría a ser un cuello de botella, o sea, sería un estorbo en definitiva. Bien, entonces, en resumen, si ustedes están en un sistema operativo de escritorio, la HAL ya viene. Ustedes tienen que aprender a manejar un dispositivo leyendo la documentación del sistema operativo y no le importa el fabricante. Pero en los embebidos,
la HAL sigue siendo responsabilidad nuestra en general. Algo por el estilo sucede con las interrupciones. Ya habíamos visto que la interrupción es la puerta al cambio de proceso, y de hecho lo vamos a terminar de ver dentro de 3 diapositivas. ¿Sí? Es el que le permite al sistema operativo estar por encima de las aplicaciones. Si una aplicación puede decir, ah, no, pero la interrupción la voy a atender yo, y lo saca el sistema operativo ya no está por encima de nadie, y no le puede poner límite a alguien que está a su nivel. ¿Sí? Es básico. Entonces, todas las interrupciones en un sistema operativo de escritorio deben ser atendidas por el sistema operativo. Y si ustedes quieren atender una interrupción, no lo van a atender nunca. En Linux ustedes no pueden atender una interrupción. Le pueden decir que les pasan una función de callback para que el sistema operativo llame a su función de callback cuando llegue una interrupción, pero sigue atendiendo él. Ustedes no atienden físicamente la interrupción. Se pueden recibir un evento, pueden recibir una notificación, te pueden decirle, este código yo necesito que vos me lo ejecutes cuando llegue tal interrupción. Y el sistema operativo le va a avisar a ustedes y a todos los otros que hayan pedido que sean notificados, porque la misma interrupción la podrán estar escuchando más de uno. ¿Sí? Pero ustedes no son los dueños del sistema operativo, de la interrupción. La interrupción la atiende primero el sistema operativo. Si ustedes tratan de hacer cosas que no deben, el sistema operativo automáticamente dice, no te aviso más. Lo borra de las funciones de la cola de eventos, porque lo que hacen es un observador, o sea, le manda a todos. En cuanto ustedes hacen algo que no debe, lo saca de la lista y no nos notifica más. ¿Se acabó? ¿Sí? En un embebido eso normalmente no sucede. Ustedes atienden las interrupciones. Y si hacen lío, bueno, allá ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Por temas de latencia. En un sistema operativo, en un embebido, normalmente estamos más cerca del hardware. Y tenemos menos tiempo, menos recursos. Entonces no queremos perder tiempo pasando por el sistema operativo para llegar al mismo lugar. Porque nunca va a tener interrupción más que uno, porque se supone que sabe lo que está haciendo. Entonces, por todo eso, normalmente, las interrupciones se dejan en las tiendas directamente el software de aplicación. Y las poquitas interrupciones que necesita realmente el núcleo para funcionar, listo, esas las atiende el núcleo. ¿Sí? Es más, si ustedes portan, nosotros vamos a usar un sistema operativo que lo deben haber escuchado nombrar, que se llama FreeRTOS. FreeRTOS está disponible para Kitty cientos procesadores. Si ustedes portan el sistema operativo a un procesador, es decir, escriben los pedazos de código que hacen falta para que ese sistema operativo funcione en un procesador específico, que ya vamos a ver ahora más o menos por dónde van, una de las cosas que van a tener que hacer es decirle, esta interrupción tiene que ir al sistema operativo, porque el vector de interrupción lo siguen manejando ustedes. Y si ustedes no apuntan las interrupciones que corresponden a las rutinas que el sistema operativo definió, el sistema operativo no anda. ¿Sí? O sea, siguen siendo los dueños y como que el sistema operativo es un auxiliar. Mientras que en los escritorios, el sistema operativo está por encima y ustedes siempre van a estar por debajo. Acá, es más, el sistema operativo lo arrancan ustedes. Sigue habiendo un main y tienen que arrancar el sistema operativo. Y si no lo quieren arrancar, no hay sistema operativo. ¿Sí? Entonces, en un embebido, la relación con el sistema operativo es de pares. Es como una biblioteca de funciones que me resuelve cosas. Mientras que en una computadora está siempre por encima. Bien. Por la misma razón, no hay mecanismos de protección. ¿Qué son los mecanismos de protección? Lo que decíamos, distinto tipo de ejecución de instrucciones, instrucciones privilegiadas, que esas instrucciones privilegiadas pueden hacer cosas que el sistema operativo puede hacer y los usuarios no. Normalmente no están activos. En el micro que nosotros usamos, esos mecanismos existen y FreeRTOS no los usa, no los configura. Y la mayoría de los sistemas operativos no lo configuran. ¿Sí? Un Linux sí lo configura. Pero un Linux ya no es un sistema operativo embebido. Aún un Linux embebido. ¿Sí? Ya son sistemas operativos de propósito general. Son sistemas operativos pensados para que las aplicaciones sean escritas por más de un usuario. ¿Sí? Entonces,
Las tareas realizan su propia entrada-salida, por lo tanto tienen acceso a todo el mapa de memoria y tienen acceso a los mecanismos, a todas las instrucciones y a todo el mapa de memoria, por lo tanto ejecutan en modo supervisor o en modo privilegiado, ¿sí? Que no es lo normal en una computadora. Esas son todas las diferencias. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, los servicios esenciales que me va a brindar la posibilidad de ejecutar más de un programa al mismo tiempo. ¿Qué es un sistema operativo de tiempo real? Usted explicó que se ejecuta en menos tiempo del especificado, digamos. Toda operación se ejecuta en menos tiempo del especificado. Eso es un sistema de tiempo real. O sea, el sistema operativo de tiempo real es algo que permite construir sistemas de tiempo real. Una definición maravillosa. ¿Qué es un sistema de tiempo real? Un sistema de tiempo real, sea analógico, sea digital, sea del tipo que sea, es un sistema que tiene que resolver las salidas a partir de las entradas dentro de un tiempo determinado en el 100% de los casos. De hecho, la regla de ejecución, hay una definición que no está acá, me parece. A ver si está en la que sigue. No. Hay una definición que dice que las salidas tienen que depender de la entrada sin que intervenga la probabilidad. O sea, siempre se tiene que comportar dentro de las mismas ventanas de tiempo, en el 100% de los casos. Eso se resume muchas veces como que el sistema tiene que ser determinístico. Entonces ustedes tienen que poder predeterminar el comportamiento de antemano en el 100% de los casos, no en el 99.999, 100. O sea, no tiene que haber ninguna combinación que viole las reglas de tiempo. Normalmente cuando pensamos tiempo real pensamos algo rápido. No, no es rápido, es confiable. Siempre en el tiempo predefinido. Y ojo que a veces los sistemas de tiempo real tienen que reaccionar en menos de X tiempo, pero en más de X, o sea, tiene límites inferiores y límites superiores. O sea, tampoco puede reaccionar demasiado rápido. Por ejemplo, en una ABS o en una caja de cambios, si ustedes activan antes de tiempo, rompen los mecanismos igual. Tienen que darle tiempo a la mecánica a que se amolde y tienen que hacer las tareas entre esta ventana y esta ventana. O sea, no necesariamente es demasiado rápido. Entonces, un sistema de tiempo real es algo que tiene una ventana de tiempo de respuesta perfectamente acotada. Y el sistema tiene que entrar siempre en esa ventana de tiempo. Un sistema operativo de tiempo real va a ser un sistema que me va a dar, un sistema operativo que me va a dar las herramientas para que yo pueda asegurar que el software que yo estoy escribiendo va a responder siempre en esa ventana de tiempo. ¿Sí? Entonces me va a dar información de cómo hace las operaciones internamente él, para que usando eso y mis tiempos y mi diseño yo sepa que realmente puedo responder en el 100% de los tiempos. Normalmente se distinguen dos tipos de sistemas de tiempo real: los hard y los soft. Los hard real time son cosas que cumplen lo que acabamos de decir. Siempre, en el 100% de los casos, tienen que estar dentro de la ventana de tiempo. Los soft real time, las ventanas no son tan fijas. Por ejemplo, una interfaz de usuario es soft real time. Ustedes tienen que responder dentro de lo que un usuario les va a esperar antes de decir esto es una porquería. ¿Y cuánto es? 100 milisegundos, 150, 180, una vuelta se demoran 200. No pasa nada. No se pueden ir a 2 segundos y medio. ¿Sí? Pero la ventana es difusa y además de ser difusa, si alguna vez se pasa en un 10%, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, en los soft real time es como que eso es una meta, pero no una regla inviolable. En los hard real time, sí. Los hard real time no funcionan. Normalmente porque algo se rompe. ¿Sí? Bien. Vamos a lo que para mí son los dos conceptos más importantes del sistema operativo. No, no tienen por qué haberlo visto esto.
Yo no dije esto, pero yo creo que agarro los de computación y le pregunto qué es espera activa y espera pasiva y no saben bien. Le preguntaron de operación atómica y no sabían en la arquitectura. Bueno, pero todavía no vieron sistemas operativos los de arquitectura. Todavía tienen chance. Es verdad. El problema es agarrarlos del año que viene. ¿Qué es espera activa? Lo que vienen haciendo ustedes hasta ahora. Y es lo que tenemos que desterrar si vamos a usar un sistema operativo. Si ustedes usan un sistema operativo y siguen usando espera activa, están gastando la plata, el tiempo, el esfuerzo, todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la espera activa? La espera activa son los lazos donde ustedes esperan que ocurra algo. El ejemplo más simple de ver es que pase el tiempo. ¿Sí? Tengo que esperar 100 milisegundos. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que esperar 100 milisegundos? No tengo que hacer nada. Porque tengo que sacar el rebote de la tecla. Entonces tengo que esperar 100 milisegundos. Pero hay muchas otras cosas que esperamos. ¿Sí? Tengo que esperar que el usuario apriete una tecla. Tengo que esperar que llegue un paquete por la interfaz Ethernet. Todo ese tipo de esperas hechas en lazos donde yo estoy, llegó, eso es una espera activa. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando código para ver si ocurrió el evento que estoy esperando. ¿Sí? Es la forma en la que ustedes programan hasta el día de hoy. Ahora, si yo voy a tener un procesador para N tareas y todas van a estar preguntando pavada, el procesador no va a dar abasto. Entonces, si yo pretendo que algo con un sistema operativo funcione bien, las esperas las tengo que cambiar. Una de las cosas que me va a dar el sistema operativo es una forma de esperar sin estar preguntando. Es decir, me voy a ir de un esquema tipo polling, donde estoy, llegó, a un esquema de notificaciones, a un esquema de interrupciones, si lo quieren ver así. Estamos hablando de software, interrupciones de hardware, pero un esquema donde yo espero y me avisan. Y parece lindo cuando estamos hablando acá, pero después hay que escribir el software pensando de esa forma y hay que cambiar la forma de pensar. ¿Sí? Pero si no lo hacen, están mal usando el sistema operativo. Anda, y sí, por ahí anda. Pero un sistema operativo que les permitiría fácilmente bajar el ahorro de energía, hacer que la pila dure más, mejorar los tiempos de respuesta, todo eso no lo van a poder hacer si no pasan de la espera activa a la espera pasiva. Entonces, la espera activa es cuando tengo un lazo esperando algo. La espera pasiva es la contraparte. Es decirle al sistema operativo, mira, yo no tengo más nada que hacer, así que hasta que no ocurra esto, me voy a dormir. Normalmente se dice que el proceso está durmiendo. Y despertame cuando lo que estoy esperando ocurra. Y no ejecuto más líneas de código. ¿Sí? Hay que cambiar la estructura del código. ¿Sí? Y por lo pronto, todo lo que ustedes quieran esperar, no lo van a esperar ustedes, sino que de alguna forma le van a tener que decir al sistema operativo, espérame vos por mí. ¿Sí? Bien. Entonces, el sistema operativo, una de esas cosas esenciales que le va a dar, va a ser desocupar el procesador cuando no tiene nada productivo que hacer. Y es uno de los principios básicos para que realmente le podamos sacar provecho al sistema operativo. Se hace con funciones de callback. Normalmente, de una u otra forma, se hace con interrupciones. Porque si no, seguimos ejecutando el lazo. El único mecanismo de aviso que hay es la interrupción. Entonces lo que se va a usar es los mecanismos de interrupción y ya vamos a ver cómo enlazas eso con el software para que todo te encastre. ¿Sí? Ingeniero, ¿se puede tener espera pasiva sin sistema operativo? Sí. El sistema operativo te lo hace más fácil. Pero vos podrás tener un sistema que se llama bare metal, o sea, sin sistema operativo, sin nada, que trabaja por interrupciones y que... Sí, sí. Lo que pasa es que si el sistema crece, se hace un poco más difícil de mantenerlo, nada más. O sea, no es imposible. Se supone que de la otra forma es más fácil. Pero, a ver, el sistema operativo no deja de ser un programa que hace ciertas cosas que vos podrás hacer igual por tu cuenta. ¿Sí? Lo que pasa es que como es algo que se repite mucho, es como ponerte a programar una función de raíz cuadrada en lugar de usar la que ya está en la standard lib. ¿Se entiende? Pero podría, sí, perfectamente. Y
¿A veces vale la pena? Sí, porque necesito que sea muy rápido, porque necesito que sea muy chiquito, porque es una cosa muy puntual y el sistema operativo es demasiado grande para lo que quiero hacer. Entonces hago un par de cosas parecidas, uso el mismo principio, los programo yo a mano y resuelvo el mismo problema. Pero para eso es importante conocer los principios para que vos después, si te hace falta, los puedas replicar. ¿Sí? En definitiva, el sistema operativo es el común denominador de lo que siempre haces para tener espera pasiva. Bien, cuando hablamos de sistemas operativos, van a escuchar varios términos, ¿sí?, que a veces son difíciles de distinguir. Todos hablan de programas. Y si leen un libro de sistema operativo van a encontrar que no existen los programas en un sistema operativo. En una bibliografía de sistema operativo van a encontrar tareas, procesos e hilos, pero no programas. Entonces la primera pregunta sería, bueno, ¿qué diferencia hay entre esos tres y entre esos tres y los programas? ¿Por qué nosotros escribimos programas pero lo que ejecutamos no son programas? Porque efectivamente lo que ejecutamos no es un programa, es un proceso. Un proceso es un programa en ejecución. El programa es solo la lista de instrucciones. El proceso es más que eso. El proceso está vivo. El proceso tiene una instrucción que es la que se está ejecutando en este momento. Tiene un conjunto de valores para todas las variables. Todas cosas que el programa no tiene. El programa define variables. El proceso tiene valores asignados a las variables en este instante. Entonces, cuando un programa entra en ejecución, se convierte en un proceso. El proceso tiene estado. ¿Sí? ¿Qué está haciendo en este momento? Que sería la línea de código de assembler. Que estoy ejecutando con el conjunto de valores de los registros, con el conjunto de valores de la variable, ¿sí? El programa es como la plantilla con la que se lo construye. Ahora, guarda, el mismo programa puede generar n procesos. O sea, pero... Eso sería si tenemos paralelismo en el micro, pero si no tenemos, si tenemos un solo núcleo, no puede generar en el proceso porque el programa justamente que está en el proceso justamente que está en ejecución. No, porque dijimos que íbamos a ejecutar concurrentemente. Cada proceso que esté en ejecución arrancó, no terminó, sí, y en determinado momento estoy ejecutando el proceso y después estoy ejecutando el otro, pero cuando vuelva, el anterior sigue tal cual como estaba. Claro. Es parte de lo que estoy buscando, que tenga n procesos, que son las tareas que tengo que hacer, y haga de cuenta que todas se ejecutan en paralelo, digamos, aunque después sabemos que no se ejecutan en paralelo, se ejecutan concurrentemente, pero en qué momento yo dejo una y paso a la otra y vuelvo, no importa, cada una tiene que mantener su estado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo podría del mismo código levantar 2 o 3 o 4 procesos que van a hacer en principio lo mismo, pero cada uno va a estar en un estado distinto. ¿Sí? Vamos a hacer un pedazo de código de eso. Vamos a hacer un proceso que prende y apaga un LED. Y al mismo código lo vamos a hacer 3 procesos diciéndole que lo haga sobre 3 LED distintos. Cada uno va a estar en un momento distinto del prendido y del apagado. ¿Sí? Entonces yo escribo un solo código, pero lo convierto en 2 o en 3 o en 4 procesos. ¿Sí? Bien. ¿Qué diferencia hay entre un proceso y una tarea? En principio ninguna. Proceso es el nombre técnico con el que se describe en un sistema operativo. Tarea es el nombre a nivel diseño. Cuando yo digo tengo que hacer esto, esto y esto y escribo como la secuencia de cosas, es una tarea. ¿Sí? Normalmente eso es un proceso. ¿Y qué es un hilo? Bien. En los sistemas operativos de escritorio, un proceso está aislado de otro proceso. ¿Sí? Un proceso está protegido en memoria, en recursos, ¿sí? Está aislado. Y un proceso no se puede meter con otro proceso de ninguna forma. Por lo tanto, no pueden compartir variables. Si necesitan pasarse información, lo tienen que hacer a través del sistema operativo. Mecanismo lento. Cuando se cambia de proceso, se cambia todo el esquema de seguridad. Estábamos en el proceso A que tiene permiso de hacer estas cosas y ahora pasamos al proceso B que tiene permiso de hacer otra cosa. Tengo que cambiar todo mi contexto de seguridad para saber qué es lo que pasa en este proceso que está ejecutando. Eso es costoso en tiempo. Entonces, desde hace como 15 años o 20, se planteó que un proceso pueda tener hilos de ejecución.
¿Qué es un hilo de ejecución? Secuencias de instrucciones que se ejecutan, pero que son amigas entre sí. Los hilos comparten todos los recursos del proceso, Incluyendo la seguridad, digamos. incluyendo el contexto de seguridad. Entonces los hilos pueden ver variables de otros hilos, pueden cambiar memoria de otros hilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hilos están escritos por el mismo programador. ¿Qué me permite? Hacer varias cosas sin tomar todo el overhead de seguridad que tendría si hago múltiples procesos, ¿sí? El hilo de ejecución entonces son como procesos, pero los recursos que se le asignan están compartidos entre todos los hilos, no hay protección. Lo que nosotros vamos a programar en el sistema operativo de embebidos son hilos en realidad, porque dijimos que no hay ni esquemas de protección, ni seguridad, todo eso no está. Entonces, las herramientas que vamos a usar para comunicarnos entre nuestros procesos o nuestros hilos, nuestras tareas, como le quieran llamar, en embebidos, es lo que usan los sistemas operativos multihilos para comunicar los hilos en una computadora de escritorio. Y para comunicarse entre procesos, que son programas de distintos programadores en principio, se usan otros mecanismos, ¿sí? Más burocráticos que los que vamos a ver nosotros. Estamos viendo en la arquitectura la cantidad de hilos que se utiliza, digamos, que se van haciendo todo porque son más rápido Ojo, sí, es más rápido el cambio que hay entre... entre un hilo y un proceso. Sí. Y como nosotros tenemos computadoras de escritorio, donde tenemos varias aplicaciones que estamos utilizando al mismo tiempo. Que Las aplicaciones son procesos siempre. Lo que pasa es que, si vos te fijás, un navegador tiene un hilo por cada pestaña, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el mismo contexto de seguridad. Hasta que después tienen problemas de seguridad y se te meten de una pestaña en la otra y los convierten en procesos. Es un problema de seguridad. La diferencia entre hilo y proceso es el blindaje que haces alrededor. Los hilos no están blindados. O sea, vos te podés meter de un hilo a otro hilo. Podés ver las variables de otro hilo, podés compartirte tu memoria, todo es compartido entre hilos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en un embebido? O sea, lo que nosotros vamos a ver de sistema operativo es lo mismo que usan los procesos, los multihilo. La parte de procesos, la comunicación entre dos procesos es mucho más burocrática, es más lenta. Y sacar un proceso del procesador y poner otro es más costoso que sacar un hilo y poner otro. El hilo es simplemente porque línea de la instrucción voy, básicamente. Porque todo el resto de cosas son compartidos. ¿Sí? Entonces, nosotros probablemente le llamamos procesos, pero en realidad son hilos. En embebidos tenemos hilos. ¿Sí? Y en sistema operativo de escritorio sí existen los procesos y son... hay una diferencia en la parte de seguridad que se le asigna a cada proceso. ¿Qué forma parte de un proceso? Y esto sí es de un proceso. El text area, que es el código, ¿sí? Acá está el código ejecutable. El área de datos, que es las variables estáticas, ¿sí? A estas tres ya las habíamos visto. El área de pila, el área de heap y el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es en qué punto del programa estoy y qué valores tienen los registros. Porque acá tengo las variables globales, acá tengo las variables locales, acá tengo los objetos dinámicos que construí. Lo único que me falta para tener todo el panorama del proceso, ¿sí? Para poder sacarle una foto al proceso y reconstruirlo, son los valores de los registros del CPU, incluyendo el program counter que me dicen qué instrucción de acá estoy, ¿sí? Los flags, toda la configuración va a estar en el contexto, ¿sí? Y esto es lo que le vamos a salvar cuando saquemos un proceso y pongamos otro. Cuando hablamos de proceso, este contexto incluye cosas como las medidas de seguridad. Cuando hablamos de hilo, el contexto se hace más liviano y por eso es más fácil cambiar de contexto, ¿sí? Cuando se saca a un proceso y se pone a otro, o se saca un hilo y se pone a otro, lo que se hace es un cambio de contexto, ¿sí? Para pasar del proceso A al proceso B. Dijimos que una de las cosas que iba a hacer los sistemas operativos era
darme esperas pasivas. Entonces, para eso, todos los sistemas operativos van a implementar algo parecido a esto, que va a ser una máquina de estados finitos, donde los procesos van a estar en por lo menos 3 estados. En general, en 5 o más. ¿Sí? Este estado es cuando los procesos se pueden crear. A veces los procesos no se pueden crear, nacen creados. En sistemas operativos embebidos eso sucede. Pero si ustedes pueden crear procesos, entonces hasta que se lo prepara y hasta que el proceso realmente está listo porque tiene todas las cosas asignadas que tiene que tener, está en creación. Una vez que ese proceso está, se le asignó la memoria, se le asignó el stack, se inicializaron las variables y está listo para empezar a ejecutarse, pasa al estado de ready. Normalmente yo tengo varios procesos en estado de ready, que son todos los procesos que podrían usar el procesador menos uno. Uno está en el estado de running, el privilegiado al que le di el procesador. ¿Sí? Cuando yo hago un cambio de contexto, a este de running lo paso a ready, elijo otro de los ready y lo paso a running. ¿Sí? Y si un proceso necesita esperar algo, entonces le avisa al sistema operativo y entra en un estado en el cual no vale la pena darle el procesador, porque no tiene nada que hacer hasta que no ocurra el evento. ¿Sí? Y de esa forma es el sistema operativo el que va a esperar. Cuando el sistema operativo se entera que llegó el evento, me vuelve a poner en la cola de ready y entonces, en algún momento, me tocará de vuelta volver a running y seguiré ejecutando. Si yo me quedo clavado acá en running, nadie más va a estar en running, porque hay un solo procesador. Entonces, ven como la espera pasiva, como el hacerme al costado cuando no tengo nada que hacer es sumamente importante para que esto funcione. ¿Sí? Porque acá tengo muchos y acá solo puedo tener uno. Si fuese multinúcleo 2, pero siempre acá tengo mucho menos que acá. Y en esperando puede haber muchos también. En esperando debería de haber muchos. De hecho, vamos a ver que la clave para que un sistema operativo de tiempo real funcione es que estén todos acá. Todos. Entonces, de esa forma, en cuanto uno entra en ready, sé que entra a ejecutar y te puedo definir el tiempo exacto que pasó desde acá hasta acá. Si no, en un sistema operativo de tiempo real, eso no va a andar. Si tengo varios acá, tengo que empezar con estadística. Y peor tiempo, y todo se enreda. ¿Puede funcionar? Sí, pero más vale que no sean más de 2 o 3. ¿Sí? Y tiene que haber reglas muy claras para saber cuál de acá es el que pasa para acá. Porque si no, no voy a poder cumplir esas restricciones de tiempo. Si no tengo restricciones de tiempo, bueno, podemos cambiar la forma de manejo. ¿Sí? Pero si tengo restricciones de tiempo, lo ideal sería que acá estén todos esperando, porque los sistemas de tiempo real además suelen ser reactivos. Es decir, están a la espera de que ocurra algo para reaccionar. Entonces es ideal que estén todos esperando, y en cuanto pasa algo, vienen acá y reportan. Y entonces yo voy a poder decir, pero si llegasen a pasar 2 cosas juntas, esta es más importante y esta es la que tiene que ir primero. Y va a ser fácil acotar los tiempos. Pero para que eso se pueda hacer, no puedo tener todos acá. Ingeniero, ¿qué determina que haya restricciones de tiempo? El problema, tenés que controlar una caldera y si no le bajás la presión después de que te tire el alarma en 200 milisegundos, explota. Se acabó. Normalmente las restricciones de tiempo vienen dadas porque estás resolviendo. Estás interactuando con sistemas mecánicos, estás controlando sistemas mecánicos y además esos sistemas mecánicos son peligrosos si vos no reaccionás en los tiempos definidos. ¿Sí? Mecanismos de seguridad, no sé, ABS de un auto, airbag de un auto, ese tipo de cosas. Y la otra cosa que tienen, que son hard real time, son tramas de comunicaciones. Si llegó la trama de comunicación y vos no la estabas escuchando, la perdiste. ¡Chao! Entonces, las tramas de comunicaciones que llegan son tan hard real time como otra cosa, pero son los 2 escenarios que te vas a encontrar. Algo mecánico sobre lo que vos tenés que accionar en un tiempo definido o comunicaciones. En las comunicaciones a veces existe el control de flujo para manejar alguna de estas cosas, pero igual vos tenés que reaccionar diciéndole no me mandes más dentro de ciertos tiempos. O sea, hay ciertas cosas que son muy críticas los tiempos de respuesta. Normalmente el problema hard real time es chiquitito. Es más,
la tendencia es usar un sistema embebido chico que resuelva la parte crítica, solo eso, y después un sistema más grande que esté por encima, que es el que lo monitoree, lo supervise, lo configure y demás. Porque si querés hacer un sistema grande que tiene monitoreo, que tiene configuración y además es de tiempo real, es incertificable, porque las cosas hard real time normalmente las tenés que certificar. O sea, como normalmente estás controlando cosas que son peligrosas, tenés que certificar que el comportamiento es el adecuado. Y tenés que pasar por un proceso de certificación. Entonces, cuanto más chico sea, más fácil es certificarlo. Entonces, limitás todo lo que es crítico a algo chiquito, resolves eso con esto, y todo lo que no es crítico lo pones en un sistema aparte, que puede dialogar, pero que tiene muy limitado lo que puede hacerle a la parte crítica. ¿Sí? Y de esa forma bajás el costo del desarrollo, porque si no es impagable. Sí. Después, el tema de la respuesta del micro, o sea, a ese, ¿el micro se puede usar para ese tipo de control, digamos? Depende. Sí se puede. Ahora, una cosa es sistemas de tiempo real, otra cosa son sistemas críticos. ¿Sí? Normalmente vos vas a encontrar sistemas de tiempo real asociado con sistemas críticos. A veces no son tan críticos los sistemas, ¿sí? Y si vos no cumplís el tiempo, el sistema falla, pero no se muere nadie. ¿Se entiende? O no se rompe nada. Entonces, eso es un escenario. Pero si cuando el sistema falla, se muere alguien, eso es un sistema crítico. Y en ese caso hay restricciones, de acuerdo a la probabilidad de que falle y a la cantidad de gente que se va a morir si eso falla. Y en función de eso hay una serie de tablas que te dicen si podés llegar a depender de un micro o no, o si tenés que poner 2 micros o 3 micros, o serie de esquemas para bajar la probabilidad de falla. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, se hacen 3 sistemas con 3 placas distintas, con 3 micros distintos, programados por 3 equipos de desarrollo distintos, y los 3 tienen que llegar a la misma conclusión. Y se hace un sistema de votaciones por hardware. La votación es por hardware. ¿Sí? Y de esa forma minimizás la probabilidad de que los 3 sistemas se hayan equivocado en el mismo comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, sí se usan sistemas de este tipo para cosas muy críticas, como puede ser los sistemas de gestión de ferrocarriles, pero tenés, o sea, las normas de seguridad te dicen ese tipo de cosas. O sea, sí, pero desarrolla todo distinto. O sea, hardware distinto, con micros de distintas marcas, de distintos fabricantes, con equipos de desarrollo distintos, con validaciones distintas. O sea, todo por separado. Y después juntarlo. Entonces, ¿qué haces? Bajás las probabilidades de que el fabricante tenga un error sistemático, de que vos te hayas equivocado en el desarrollo. O sea, la alineación de todos esos problemas es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, el producto de 1 por 10 a la menos 14, con que se te maten 1500 personas que iban en el tren, te da un valor aceptable. ¿Sí? Se diseñan de esa forma los sistemas críticos. Está bien que en el satélite ponían 5 o 6 de esos, porque también tenían los rayos cósmicos que cambiaban el valor. Bueno, pero en un satélite, por ejemplo, no es un sistema crítico. Mientras no se te caiga en la cabeza, está todo bien. Si deja de andar, es problema tuyo. Entonces, las reglas para diseñar un satélite son por razones económicas, pero no por razones de seguridad. Vas a encontrar varios sistemas, pero en general esos varios sistemas no van a ser diversos, por ejemplo. Porque lo que estás buscando es que si se rompa, el satélite siga en servicio, y no que si el micro tiene un error en la implementación de una instrucción, los 2 programas hagan el mismo error y por lo tanto tomen una decisión equivocada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por ahí encontrás redundancia, pero no encontrás diversidad, porque no está normado. En cambio, el cohete sí, porque si el cohete falla y se cae arriba de un centro poblado, mata gente. Pero una vez que está arriba en el espacio ya no hay problema. Entonces, de nuevo, el sistema va a ser crítico en función de la probabilidad de que falle y de la magnitud del daño que genera cuando falla. Y esa combinación tiene que dar determinados números que hacen que cuanto más grande es el daño, más ceros tiene que tener, o sea, después de la coma, la probabilidad de falla. ¿Sí? Y sí o sí tenés que bajar la probabilidad de falla. Si el daño es grande,
tenés que bajar sí o sí la probabilidad de falla. Si el daño es chico, podés convivir con otras probabilidades de falla. Eso se llaman sistemas SIL. Niveles SIL. Integridad, Security, Integrity, no me acuerdo qué. Y el producto ese de tasa por fallo da SIL 3, SIL 4 y SIL 5. Que son, el SIL 5 es muy grande. Sí, creo que son los exponentes, creo que es, el producto te es 10 a la menos 5, una cosa así. Sí, son probabilidades, o sea, de movida son probabilidades bajas. Eso es crítico. No necesariamente tiempo real va de la mano con crítico, ¿sí? Insisto, si no se muere nadie en el proceso o no rompen nada en el proceso, es de tiempo real, pero no es crítico, ¿sí? Por ejemplo, adquisición de datos en un conversor de A suele ser de tiempo real. Porque para que toda la base de procesamiento digital de señales que vieron funcione, las muestras tienen que ser isocrónicas. O sea, tienen que seguir siempre que al mismo tiempo. Entonces, cuando llega el momento de la muestra, tengo que tomar la muestra. No puedo estar haciendo otra cosa, tengo que tomar la muestra. Entonces, la toma de muestras de un conversor AD suele ser de tiempo real. La toma de muestras. El resto no. ¿Sí? Y no se muere nadie si tomo mal la muestra. Simplemente que los datos que se sacaban están mal. ¿Sí? Entonces, no es crítico. Pregunta que quizá nada que ver. Yo tengo dos auriculares Bluetooth, que uno se Sí. conecta muy rápido y el otro hay veces que me falla. Y No tengo que tengo buscar idea. la cajita y volver a sacarlo. No tengo idea. ¿Puede ser por No eso conozco. que no esté implementado con tiempo real? No, no creo. No, lo más probable es que tenga algún error de protocolo. Del Bluetooth conozco muy poco. Evidencia. ¿Y cómo se hace un cambio de contexto? Ya lo vimos. ¿Se acuerdan que dijimos que veníamos ejecutando un programa y llegaba una interrupción? Y cuando llegaba la interrupción se guarda el estado, ¿sí? Si yo guardo el estado de un programa y recupero el estado de un programa distinto, cuando termina la interrupción, en lugar de volver acá, que es lo que haría habitualmente, Sí. me voy al programa del que acabo de recuperar el estado. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Llega una interrupción, se apilan los registros. La rutina apila el resto. Si yo en ese momento que tengo la memoria, la pila, el stack pointer, y acá tengo los registros de P0, ¿sí? Si en ese momento digo, sí, pero ¿sabes qué? Ahora saco la pila de acá y la apunto acá. ¿Y qué no sería buena idea cambiar de cámara? Se supone que está grabando igual. Chiquito, pero está grabando. Se supone. ¿Sí? Cuando yo vuelva, voy a leer los registros de acá. Si estuve lo suficientemente astuto y ahí dejé los registros de P1, tal como si hubiera venido una interrupción, y voy a volver a P1. Debe seguir guardando el estado de los procesos. Sí, porque si no, no los puedo continuar. Pero en realidad ya lo hace el micro solo. Yo lo único que hago es mover el stack pointer y decirle, de esto que vos guardaste, ahora movete a este otro que yo ya te había preparado de antemano. Sí, Para que esto funcione es fundamental que yo haya dejado acá, antes de empezar, todo tal cual como él lo apilaría. Y cuando creo un proceso, entonces, ¿qué hago? Preparar un área de memoria para decirle, esta va a ser tu stack. O sea, de la memoria defino un fragmento y digo, bueno, este es el stack del proceso. Y del fondo de stack preparo los registros como si hubiera llegado una interrupción. Y entonces el stack pointer tendría que tener este valor. Y para cada proceso tengo un pedazo de RAM y un valor de stack pointer. Cuando llega la interrupción, guardo el stack pointer de este proceso en una tablita que tengo de procesos. Digo, el P0, el stack pointer está en este valor. Y digo, quiero poner a P1. Ajá.
voy y busco el valor que tenía en esa misma tablita P1, se lo cargo al stack pointer y le digo termino la interrupción. Entonces el micro desapila todo lo que está señalado por el stack pointer y sigue ejecutando el programa que estaba ejecutando, como lo que está guardado acá, el LR es de P1, vuelve a P1. Cuando llega la próxima interrupción hago lo mismo. A este SP lo guardo en la misma tablita en la que estaba, porque por ahí él puso cosas, ¿no? O sea, siempre va a estar acá el estado, pero por ahí el programa ahora estaba llamando una subrutina y ya no tengo solo el contexto. Tengo la subrutina, las variables y arriba de eso el contexto. No importa. Guardo el stack pointer en una tablita, en la misma tablita de antes, busco el stack pointer del P0, lo vuelvo a poner y le digo, listo, termina la interrupción, entonces vuelvo a recuperar esto. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual los servicios del sistema operativo se piden con un syscall. Porque eso es lo que va a hacer que el sistema operativo diga, ah, pero vos estás esperando, entonces andate a wait. Y no te voy a volver a poner en la ronda de sacar el stack pointer hasta que no sepa que lo que me pediste se haga. ¿Sí? Por eso tampoco puedo llamar una subrutina del sistema operativo. Tengo que hacerlo por un syscall. ¿Para qué? Para que entre en el mecanismo de interrupción y caiga exactamente igual que si hubiera habido una interrupción. ¿Y cómo va a ser el sistema operativo para sacarme por tiempo? Bueno, con el systic. Cada vez que me da el procesador, va a agarrar un cronómetro y va a decir, en 10 minutos llega una interrupción. Cuando a los 10 minutos llega la interrupción, se acabó tu turno, le toca el próximo. ¿Sí? Por eso es esencial tener una base de tiempo, o una interrupción cada tiempo, o una interrupción de cuenta regresiva, es lo mismo, para determinar cuándo se acabó el tiempo de un proceso y empieza el proceso que sigue. Y eso le va a permitir ir implementando una de las formas en las que se trabaja, que es una ronda. Te toca un poquito a P0, después a P1, después a P2, después a P3, cuando termina, vuelve. Pero la ronda la va a hacer entre los que tienen cosas para hacer. Los que estén en waiting, los que están esperando, no los incluimos en la ronda, hasta que no estén en condiciones de ejecutar. ¿Sí? Tengo una pregunta. Este sistema, la base, digamos, del sistema operativo, está en el kernel, ¿verdad? Claro. Entonces, los programas que se pueden llegar a ejecutar con este sistema está definido por el kernel, pero... No. Los programas que se pueden ejecutar, vos tenés una tabla de procesos. Sí. Cada vez que vos arrancás Word en la máquina, Sí. creás un proceso. Sí. Cuando vos creás un proceso, agarrás una tabla y decís, voy a agarrar un proceso nuevo. Normalmente le pones un número, el proceso 14. ¿Por qué? Porque llevo 13. O existieron 13. Por ahí ya se acabó alguno, pero no importa. Entonces, entrada a la tabla 14, proceso 14. Los procesos tienen normalmente un ID. ¿Sí? Que es ni más ni menos que el número de entrada en la tabla. Es tan difícil como eso. Y ahí empezás a anotar todas las cosas. O sea, ahí decís, bueno, ¿dónde empieza la pila de este proceso? ¿Dónde termina la pila de este proceso? ¿Dónde está el stack pointer de este proceso en este momento? ¿En qué estado está? Por ahora está en created, pero todavía estoy preparándole cosas. Sí. Una vez que el proceso pasa ready, bueno, listo, ahora agarro mi lista de procesos, o sea, se le acabó el tiempo a uno. Sí. Llega la interrupción, guardo el stack pointer en el descriptor de procesos, que es la entradita de la tabla donde digo todo lo del proceso que estaba ejecutando. Sí. El proceso lo saco de running y lo pongo en ready, porque estaba ejecutando, pero ya no está ejecutando más, ahora estoy ejecutando yo el sistema operativo. Sí. Y ahora voy y busco entre los ready y digo, ¿a quién le toca ahora? Le toca a este, perfecto. Entonces ahora este está en running, le cambio el estado en esa tabla. Entonces el sistema operativo tiene una tabla donde va supervisando qué pasa con cada proceso. Y esa tabla viene dada por el tipo de micro, ya que los micro pequeños no pueden... Es una tabla, está en RAM. Es totalmente aparte creada por nosotros. La crea el sistema operativo. O sea, la única forma que no tengo límite es que yo haga una RAM que esté constantemente creando lo que yo necesito crear. Claro, pero el sistema operativo que yo les mencioné que se compilaba, lo tenía en Flash, pero los procesos se creaban cuando compilabas. O sea, ya los procesos estaban listos para ejecutar. Y ahí sí, por eso es que te generaba el código. Entonces, ya vos vas a tener 3 procesos, te crea un vector de 3 entradas. Claro, ese es mi producto. Normalmente los sistemas operativos no tienen tablas, tienen listas enlazadas. No. ¿Para qué? Para poder sacar y poner proceso sin complicarse la vida. Pero te da una limitación. La RAM que tenés. La RAM.
Sí, no, pero fuera de la RAM que tenemos porque es una tabla. Y el No, no es una tabla, es una lista enlazada. Bueno, La lista no tiene límite. no tiene límite, pero esta lista es solamente de los procesos que están en espera, pero no de No. todas las cosas que nos generan. No, de todos los procesos. No, pero voy que no tengo una lista enlazada. Están todos los procesos. En cada uno, como viéndolo de la estructura de esta lista, Está toda la información que te hace falta de un proceso. y todo lo que, o sea, las variables, todo. No. Y no tengo problema con eso. porque- Las variables y todo eso es problema del proceso. Vos al proceso le das una cantidad de stack. Sí, El proceso tiene áreas de datos, sí. ¿sí? A ver, depende del sistema operativo de escritorio o sistema operativo de embebido. Pero en un sistema operativo de escritorio, cuando arranca el proceso dice yo necesito tanto de datos estáticos. Ah, bueno, listo, voy y busco así como forma, te di stack, busco otro pedazo libre acá y te digo, listo, estos son tus datos estáticos, te doy el puntero. Claro. Necesito tanto de heap. Ajá, mira, acá tengo otro pedazo, listo, acá está tu pedazo de heap. Claro. Todo eso se lo da el sistema operativo al compilador, si lo querés así, antes de que llegues al main. Claro. Antes que se ejecute la primera línea del main, durante el tiempo ese de creative. Entonces él le pide stack, le pide RAM, le pide todo lo que habíamos visto ahí. Le pide stack, le pide datos estáticos y le pide heap. Sí. Y de toda la RAM que hay, el sistema operativo separa pedazos y les da. Y marca qué pedazos de RAM están ocupados. Sí. ¿Sí? Y en este proceso, que viene a ser compilación antes de ejecución, es donde se verifica si hay espacios para... agregar un No, proceso. el sistema operativo es el que verifica eso. Sí. Cuando el sistema operativo le pedís RAM, te dice no, se me acabó. Claro. En realidad, como usa memoria virtual, Ah, todo esto es mucho más fácil y no se acaba nunca. sí. Lo que puede suceder es que se ponga muy pesado, pero no se acaba nunca. ¿Sí? No voy a entrar con el resto a explicarle qué es memoria virtual porque no vale la pena. ¿Sí? Pero es un mecanismo para poder manejar la memoria RAM más fácilmente. No voy a tener que andar marcando bloques así. Se usa un esquema de tablas de traducción en el medio por hardware que hace que vos puedas manejar como si fueran todos espacios de memoria independiente. Entonces cada vez que crea un proceso le genera un mapa de memoria independiente y después un proceso de encastre de bloques de siempre el mismo tamaño. Entonces evitas un problema de fragmentación, decir, tenía 16, después pedí 32, ahora me quedaron 8 al medio que no me sirven. Bueno, todo eso se resuelve a cambio de complejidad y tiempo de acceso. ¿Sí? Entonces aparecen otra serie de mecanismos para resolver el tiempo de acceso. Es un engorro. O sea, no es algo rápido de explicar, no vale la pena. Pero lo cierto es que el sistema operativo le va proporcionando RAM al proceso, a los procesos hasta que en algún momento se queda sin RAM. En el esquema este de memoria virtual, como se usa el disco además de la RAM, no se queda nunca sin RAM. Lo que sucede es que a veces está tanto tiempo llevando y trayendo cosas del disco a la RAM y de la RAM al disco que se pone insoportable, de lento. Pero siempre tiene RAM. Es como si fuera infinita, aun cuando tenga poca RAM. ¿Sí? Entonces, los sistemas operativos de escritorio no se quedan nunca sin RAM. En el caso nuestro, toda la gestión de la RAM, salvo el stack, la tenemos que hacer nosotros. O sea, las variables globales son compartidas entre todos los hilos, porque lo que tenemos son hilos. Todos los hilos pueden usar todas las variables. Entonces, la parte de heap y la parte de datos estáticos es una sola para todos. Y la maneja el compilador como la manejaba antes. Sí le tengo que dar a cada hilo su stack. Porque como cada hilo tiene su punto de ejecución y necesita sus variables locales, porque yo puedo tener el mismo hilo, o sea, puedo tener dos hilos a partir del mismo código. Las variables globales van a ser las mismas para los dos. Si uno escribe en una variable global, el otro la va a ver cambiada. Pero las locales no. Entonces necesito tener stacks independientes para cada hilo. Y eso sí se los tiene que dar el sistema operativo. ¿Sí? De eso sí se va a encargar nuestro sistema operativo, pero solamente de eso. Y después tiene que tener una estructura para controlarlos. Dijimos que era un sistema de control, entonces tiene que tener lo que llama un descriptor de proceso, en donde está toda la información del proceso, para saber en qué estado está, qué prioridad tiene, si está esperando, qué está esperando. ¿Sí? Eso es el descriptor de proceso.
Pero no nos vamos a meter en la implementación del sistema operativo. Solo vamos a ver cómo se lo usa. ¿Qué partes tiene el kernel o qué partes son importantes del sistema operativo? Bueno, una de las partes muy importantes del sistema operativo es el scheduler o el planificador. ¿Quién es el planificador? El que elige entre los que están ready y dice, vos sos el agraciado que va a ejecutar en el procesador. ¿Sí? Y para eso aplica unas reglas que obviamente nosotros como usuarios tenemos que conocer, sobre todo si estamos en tiempo real, porque en base a eso vamos a poder definir cuánto tiempo va a pasar hasta que entre en ejecución. Y básicamente vamos a encontrar dos políticas de scheduling, que son estas reglas con las que el scheduler elige a quién le va a dar el procesador, que son round robin y FIFO. Round robin, como suena el nombre, es una ronda. Todos los programas nos ponemos en ronda. X tiempo para uno, cuando se acaba el tiempo, X para el que sigue, X para el que sigue. Cuando alguno está en waiting, sale de la ronda. Cuando vuelve a ready, vuelve a entrar en la ronda. ¿Sí? Ventaja de este esquema. Puedo tener dos procesos ejecutando concurrentemente. Voy alternando un ratito entre cada uno. Un tipo multiplexado, digamos. A la larga, sí, es un multiplexado de tiempo. Es lo mismo que hacer cuando multiplexas un canal por tiempo. Que le das una cuota de tiempo a uno, una cuota de tiempo al otro, sí. Es un multiplexado por tiempo. Del procesador. ¿Sí? Fíjate que en este esquema, vos no necesitas que los procesos se bloqueen. O sea, los procesos podrían estar haciendo espera activa y andarían igual. Porque como le estoy dando una cuota de tiempo a cada uno, cada proceso ejecuta, por ejemplo, tengo dos procesos, ejecutan a la mitad de la velocidad que ejecutarían si estuvieran solos. Pero como las cuotas de tiempo son fijas, si los procesos no sueltan el procesador, andaría igual. ¿Sí? Lo cual no quita que deberían de soltar igual, porque están consumiendo tiempo de procesador que otros podrían usar al vicio. Pero si no lo hacen, andaría. Eso es importante, porque FreeRTOS usa esto. Y si no tienen claro qué es una, qué es otra, y el tema de la espera activa y pasiva, ¿qué hacen? Lazos infinitos, donde no usan los servicios de espera pasiva, ¿sí? Y anda. Mal, pero anda. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que empiezan a aparecer los problemas. Pero mínimamente funciona. Ahora, si estamos en un sistema operativo de tiempo real, aunque FreeRTOS diga ser de tiempo real, normalmente en tiempo real lo que se usa no es esto. Porque si dijimos que a mí me interesaba saber cuánto era el tiempo que pasaba desde que ocurría el evento hasta que yo reaccionaba, y tengo una ronda que no sé en qué punto de la ronda está justo cuando llega el evento, no es el mejor esquema para poder decir van a pasar tantos milisegundos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me están complicando la vida. Entonces, lo que se suele usar es FIFO. FIFO se define como se le entrega el procesador a la tarea de mayor prioridad que lleva más tiempo esperando. ¿Sí? Entonces yo tengo colas de prioridad. Tengo las tareas de prioridad 1, de prioridad 2, de prioridad 3, de prioridad 4. Y le voy a dar, o sea, me voy a fijar si en la tarea de prioridad 1 hay, si en la cola de prioridad 1 hay una tarea, bueno, la primera que llegó a la cola, esa es la que le voy a dar. Si no hay nadie en la 1, recién voy a buscar la 2, si no hay nadie en la 2, voy a buscar la 3. Eso se traduce en, le voy a dar el procesador a la tarea más prioritaria que hace más tiempo que espera. Y hasta que esa no termine, no se lo voy a dar a nadie más. Es decir, ya no ejecutan más de una al mismo tiempo. Le voy a dar a la más importante y hasta que esa no termine, no se lo voy a dar a nadie más. Que suena lógico. Tengo que decidir entre prender una luz de advertencia o desplegar los airbags. ¿Qué hago? Despliego los airbags. Cuando terminé de desplegar los airbags, recién prendo la luz de advertencia. Es totalmente razonable, ¿verdad? Eso me da la posibilidad de decir, bueno, estas son mis prioridades. Esto es lo más importante. Una vez que esto terminó, recién esto. Una vez que esto terminó, esto. Eso me hace mucho más simple la vida si necesito
determinar cuáles van a ser los tiempos de respuesta. Es lo que veníamos hablando del sistema. Pero si tengo espera activa, eso no anda. Ejecuto una tarea y no sale nunca. ¿Ven por qué después le digo anda hasta que? FreeRTOS en realidad usa las dos cosas. Usa FIFO. Cuando ustedes fijan prioridades. Y si hay más de una misma prioridad, en lugar de dársela a la primera, puede hacer una ronda entre los de la misma prioridad. Solo entre los de la misma prioridad. Entonces, si quieren darle prioridad a alguien y tienen espera activa, hay cosas que dejan de ejecutarse de por vida. Y si no entienden por qué, bueno, se vuelven locos, obviamente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿acá podrían usar espera activa? Sí. ¿Deberían? No. Pero si lo combinan ya no. Y si lo combinan, directamente no anda. Bien. ¿Sí? Y probablemente se van a encontrar con gente que le dijo, no, es que no sé, porque no lo pude hacer andar. Bueno, porque estas cosas no las tenían claras. Bien. En definitiva, el punto clave de todo esto, vuelvo a lo mismo, y lo voy a seguir rematando en las clases que quedan, es no más espera activa, todo tiene que cambiar a esperas pasivas. O sea, siempre que yo estoy esperando, tengo que venir acá. Le tengo que avisar al sistema operativo, estoy esperando, y hasta que eso que estoy esperando no ocurra, no tengo nada para hacer. ¿Sí? Es clave. ¿Por qué? Porque afecta la forma en la que diseñamos el programa. Tenemos que entender las herramientas que nos da el sistema operativo y a veces repensar cómo vamos a escribir las cosas. Últimas dos definiciones. Y después vemos un código que hace esto, pero ya no hoy. Van a encontrar que existen dos tipos de sistemas operativos. Los sistemas operativos cooperativos y los sistemas operativos preemptive. Estos son non-preemptive, ¿sí? Estos, cooperativos o non-preemptive. Y los sistemas operativos preemptive o expropiativos, traducidos al castellano. En los sistemas operativos cooperativos no sucede algo que venimos diciendo. Nosotros venimos diciendo que el procesador le dio a un proceso un límite de tiempo, cuando ese límite de tiempo se cumple, lo saca y pone a otro. En los sistemas cooperativos no ocurre eso. El proceso tiene que dejar voluntariamente el procesador. ¿Sí? Cuando el proceso deja voluntariamente el procesador, ya sea para ir a running o para ir a waiting. O sea, el proceso puede decir, mira, pasa el que sigue y si no hay nadie, sigo yo. Pero él es el que tiene que decir, ahora podría venir alguien más. ¿Sí? Él es el que marca cuándo está dispuesto a dejar el procesador. En los expropiativos es todo lo contrario. El sistema operativo lo saca sin pedirle permiso ni que se entere. ¿Por qué se usan los cooperativos? Bueno, porque sacar a un proceso en el medio de lo que está haciendo, vamos a ver que tiene consecuencias cuando acceden a variables compartidas y cuando acceden a cosas compartidas. ¿Sí? Y si yo lo saco a un proceso antes de que desocupe algo y el otro que viene lo necesita, se nos van a armar unos engorros interesantes. Todas cosas que los sistemas cooperativos no tienen, porque el sistema cooperativo dice en qué momento puede dejarlo y lo voy a dejar en un momento en el que no me cause problemas. Eso lo ponemos nosotros. Cuando escribís el código. Por eso. ¿Sí? Pero también podés no dejar nunca el procesador, claro, y que el resto se muera. Entonces, obviamente, a ver, dato anecdótico, Windows 3.1 era cooperativo. Si los programas no dejaban el procesador, los otros no se ejecutaban. Pero en un sistema operativo de escritorio, después de Windows 3.1, en el año 93, creo, no hubo más sistemas operativos cooperativos. ¿Por qué? Porque, no, ¿sabes qué bien que anda Word? Pero no anda más nada, no funciona. ¿Sí? Pero dentro de los embebidos sí funciona, porque de vuelta la aplicación la escribe el mismo usuario. Y todo lo que vamos a ver de las clases del lunes en adelante, en los cooperativos se pueden olvidar. No vamos a tener sección crítica, no vamos a tener coordinación de procesos, todo eso no va a hacer falta. Porque todo eso es para resolver el problema de que te saquen en un momento inadecuado y que encima pongan a alguien con el que vos estás compartiendo algo. Como en este vos decidís cuándo,
es fácil decir, bueno, acá son los momentos en los que podría dejar que algo más se ejecute, pero va a ser más difícil de tiempos. Porque, de nuevo, no va a estar ese tambor que te dice, bueno, te saca y le toca el que sigue. ¿Sí? Va a depender de lo que demore en cada uno de los procesos. Es como un super loop, en definitiva, en lo que hace tiempos. ¿Sí? Existen, FreeRTOS puede trabajar en forma cooperativa, por ejemplo. Son más fáciles de usar. No, nosotros vamos a Preemptive. ¿Por qué? Porque necesito que aprendan todo. Estos son más fáciles de usar. Son bastante fáciles de usar. La programación de esto es muy parecida a la de un super loop y anda. Si no tienen requisitos estrictos de tiempo, son una buena opción. ¿Sí? Y la contraparte de esto son los expropiativos, que es donde te sacan sin pedirte permiso. Y como les decía, esto va a ser más fácil manejar tiempos porque un proceso no va a monopolizar el procesador, pero se va a hacer más difícil predecir el comportamiento del sistema, sobre todo en lo que hace al uso de recursos compartidos, y nos va a aparecer un problema que se llama problema de sección crítica, más otro problema que se llama deadlock, que son problemas derivados de tener cosas compartidas si no sabemos bien cómo las vamos compartiendo. ¿Sí? Entonces estos van a ser un poco más difíciles, por eso vamos a trabajar con esto, para que vean realmente lo más complejo y lo otro es más fácil. Alguien estaba por preguntar, parecía que iba a preguntar, ¿no? Hoy estábamos viendo en arquitectura procesamiento en paralelo y hablaban de cómo solucionaban el hilo, el tema de que comparten los datos. Entonces, ¿no estaría solucionado ya el tema de cuando comparten datos los procesos? No, porque lo que vos resolviste a nivel procesador todavía falta que el sistema operativo lo use. Ya vamos a ver el problema de sección crítica. Sí. Y cuando veas el problema de sección crítica te podemos discutir por qué el procesador, como el procesador te da un mecanismo básico para garantizar que vos no te salteas las protecciones, necesitas un mecanismo básico para garantizar, sobre todo en multihilo, que no rompes la sección crítica. Para eso necesitas una operación atómica, que es lo que estuviste viendo. Pero el sistema operativo la usa para más. O sea, eso es un insumo del sistema operativo. Ya les voy a mostrar código en Assembler de tres renglones, así que no va a ser muy difícil. ¿Y qué sucedería en determinado cambio de contexto? Y van a ver que 4 más 1 es 6. Básicamente esos son los problemas que tenemos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y para evitar eso, el sistema operativo va a hacer algo, pero en ese algo necesita una operación atómica. O sea, una operación que seguro no se corte a la mitad. Y eso es lo que le da la instrucción de Assembler que estuvieron viendo hoy. ¿Sí? Eso es la semilla con la que el sistema operativo protege a los programas después. Pero él necesita una operación atómica. ¿Suficiente por hoy? ¿Se entendió? Sí, vemos código después. Vemos muy poquito código. O sea, vamos a ver esto puesto en código y seguimos.